buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar atentos al llamado y temprano. En honor a los que madrugamos, vamos a iniciar la parte de la capacitación de este día. Vamos a retomar el mismo tema y vamos a repasar básicamente lo que Miguel había explicado la última vez que nos reunimos. Básicamente estábamos hablando de las válvulas direccionales. La intención al final de todo esto es de que ustedes tengan la capacidad de poder reconocer una válvula y poder hacer el cruce de la válvula independientemente de la marca que se encuentren en el campo o que se lo lleven a ustedes a cada sucursal. Entonces, creo que ustedes ya manejan el tema, o por lo menos, pero tenemos que ampliar la información para que ustedes estén claros de la información que vayan a solicitar. En todo caso, Miguel les decía que las válvulas direccionales, como su nombre lo dice, son aquellas válvulas que detienen, inician o direccionan el flujo de una bomba o donde estén conectadas y se denominan por posiciones y vías. En el caso, podemos encontrar electroválvulas cuando tengan dos posiciones, tienen dos recuadros, independientemente de la nomenclatura que esté interna. O podemos encontrar tres posiciones. Cuando cuando encontremos la nomenclatura, definimos la parte, se define la parte de lo que son las posiciones y las vías por el número de conexiones que ella tenga. En este caso, estamos hablando de una válvula de dos posiciones y en este caso una válvula de tres posiciones. Las vías las vamos a ver después en otro apartado, pero se define si son, en este caso serían válvula de dos vías, una válvula de tres vías y una válvula de cuatro vías. La combinación que hace entre cada una de las posiciones y las vías definen el accionar de cada válvula. Entonces, yo perfectamente puedo poner la combinación que desee en estas y cada una de las conexiones se le denomina el número de vías que tiene cada electroválvula, cada válvula direccional. Entonces, las válvulas direccionales, nos explicaba Miguel, que están definidas o pueden ser accionadas por palanca, por pulsador, por pedal, por resorte, por solenoide, por piloto neumático, por piloto hidráulico, por acción mecánica en general. No sé si tienen preguntas, por favor, inmediatamente. Si no comprenden o vamos muy rápido, pueden perfectamente preguntar. Entonces decíamos, las electroválvulas para poderlas manipular o para poderlas accionar, podemos accionarlas, como les repito, por accionamiento mecánico, manual. Por accionamiento manual, que es una palanca, que es básicamente un control de válvula por palanca, un pulsador, que es como un hongo para poderlo pulsar,
por pedal, por resorte, por una solenoide, por piloto neumático, por piloto hidráulico y por acción mecánica por un rodillo. Estas son las más comunes que encontramos, pero básicamente podemos tener o una o dos combinaciones del pedal. No sé si entienden la parte de lo que es el accionamiento por piloto. El accionamiento por piloto es cuando una línea de presión llega y manipula para hacer el trabajo de movimiento, de traslación del eje del electroválvula. Básicamente lo que nos explicaban en anterior, no sé si me comprenden o tienen alguna duda en esta parte. La verdad es que solo es un repaso lo que estamos haciendo ahorita. Este tema ya lo explicó Miguel anteriormente, solamente para aclarar dudas. Entonces, si no, pasamos a lo siguiente. Las electroválvulas se definen, como ya lo dijimos, por vías. En este caso, podemos manipularla, como habíamos definido, por una palanca, y para poderla regresar, la podemos por un medio de un resorte, para poder regresarla a su estado de descanso. ¿Cómo defino o cómo encuentro o cómo puedo determinar cuál es la posición de descanso? La posición de descanso viene definida, donde vienen puestas las letras. En este caso puede ser A o B o puede ser P y T, porque no estamos definidos con una en este caso así. Esa es la posición de descanso de la electroválvula. Si yo la energizo, o en este caso empujo la palanca, ella me va a cambiar a esta posición. En esta posición. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo le quito la opción o la fuerza de la palanca, entonces me vuelve a la posición inicial. Esta es para que la puedan identificar cuál es la posición inicial en la que ustedes van a partir. En este caso, con un centro cerrado. Con la parte de las electroválvulas vienen definidas por su tamaño. En este caso, las más comunes que nosotros tenemos vienen definidas por su size. Lo manejamos como un size. Lo manejamos por un size, un tamaño. Y esto lo define básicamente el volumen de aceite que ellos van a manejar. Acá, ejemplo, el size 3, que es la retroválvula, la válvula más pequeña, el retroválvula que manejamos. El size 3, la figura de los orificios bien definida en rombo. Entonces, el tamaño o el volumen que ella maneja es hasta 11 galones. Es de size 3. Pero la de alto desempeño o la high performance maneja hasta 21 galones del mismo size. El siguiente tamaño es la de 0.5, la de 0.3, de 0.5, y la figura de la posición de los orificios viene en posición de ala delta. Entonces, perfectamente ustedes pueden encontrar esta figura en la electroválvula y no tiene ningún inconveniente. O sea, la salida del tanque ella es la que tiene dos salidas para el tanque, la salida de presión que está en la punta A y B, puertos de salida, igual que en el rombo. La de presión siempre está en la parte de arriba, el tanque está abajo, los costados son posiciones de país.
En la válvula, en la electroválvula están definidos. Si ustedes ven en la electroválvula, siempre en la base tiene los puertos de B, A y B para que lo puedan identificar. El size del 05 manipula hasta 25, puede trabajar hasta 25 galones por minuto. Entonces, ahí nos va definiendo los valores de la bomba. O sea, si queremos identificar una electroválvula, o por lo menos lo primero que tenemos que preguntar cuántos galones tiene la bomba, si es que no la tenemos en físico. Si la tenemos en físico es más fácil ubicarla. Y la siguiente size, estos son los más comunes. El siguiente size que nosotros disponemos es el size de 0.8. Ya viene de la posición de los orificios y los diámetros de los orificios son mucho más grandes. Vienen en posición de trapecio. Y adicional, tiene dos orificios más pequeños a los costados, casi siempre opuestos, que son los que alimentan la válvula pilotada, la válvula piloto. La válvula es casi siempre X es el valor de presión o es el orificio de presión que alimenta la válvula piloto, y Y es el orificio de descarga o es el orificio para tanque. Casi siempre de la vamos a ver más adelante, estos orificios se pueden, la válvula piloto la podemos alimentar externamente o la podemos alimentar internamente. Internamente es cuando la misma electroválvula alimenta las dos entradas y salidas. El size 10 ya son válvulas mucho más grandes, de mayor tamaño, y vienen en la misma forma de trapecio. Lo único que varía son los diámetros de los orificios, porque manipulan hasta 100 galones. La anterior manipula hasta 60 galones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que nos define? Una, la posición de los orificios. Nos define también el valor de los galonajes a manipular y en los diámetros de los orificios. Ahí no podemos perdernos en esta parte. Sí, casi siempre los orificios, o por lo menos en esta, cualquiera podría equivocarse, pero siempre hay un orificio descentrado en la parte de la sujeción para que usted no se equivoque a la hora de poder colocar esta base, esta electroválvula en una base, porque todas estas, para que usted la pueda conectar, tienen que tener una base de sujeción o un manifold donde usted pueda conectar las mangueras. O sea, de otra manera usted no la puede usar porque esta es una base plana. Yo creo que usted ya está familiarizado con eso. Pero en este caso, que cualquiera diría que me puedo equivocar a la hora de poner o de girar, esto no es posible. Cuando no pueden montar esta electroválvula, porque está montando al revés, ella tiene su posición única. Si es que no trae un pin de guía. Cuando uno lo trae, perdón, siempre los orificios de sujeción, hay uno que está descentrado y no lo van a poder atornillar. La siguiente es con relación a la parte de los centros. Una vez que definamos la parte del tamaño o el volumen de aceite que vamos a manipular, necesitamos definir la parte del centro. El centro de la electroválvula es lo que definimos, es lo que nos va a definir el circuito hidráulico. ¿Ya? Dijimos que la electroválvula define qué circuito es el que tiene, qué tipo de circuito es el que está trabajando, si es abierto o cerrado. No nos lo define la bomba, sino que nos lo define la electroválvula. En este caso, nos lo define cuando pusimos la posición de P. P es tanque. Entonces, en este caso, P siempre está a la derecha, tanque, A y B, que son los puertos de salida. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos que todos los puertos de conexión para la electroválvula o las vías están completamente cerrados. Todos están cerrados, o sea, no tienen ninguna conexión. Esta es la posición de descanso. Oye, entonces, en este
esta posición o este centro se le conoce como cerrado. El siguiente se le conoce como centro flotante, se le llama centro flotante, donde la posición de P, tanque, A y B. La posición de P sigue estando cerrada. Caso contrario, de los puertos de A y B se interconectan con la línea de tanque. O sea, usted prácticamente, si usted tiene una electroválvula conectada a un actuador o a un cilindro, usted puede manipular el cilindro fácilmente sin necesidad de que esté conectado. Lo siguiente son líneas cerradas, abiertas, donde la presión viaja a tanque haciendo un tándem. O sea, entra una presión por la electroválvula, viaja por el centro y luego regresa a tanque sin ninguna oposición. Mientras que los puertos de A y B están completamente cerrados. Esta posición o este tipo de electroválvula usted lo puede necesitar o lo puede utilizar cuando usted necesita que el cilindro quede bloqueado. Obviamente no hay que confiar en este tipo de electroválvula porque siempre hay fugas internas dentro de la electroválvula y posiblemente se necesite una válvula adicional para bloquearlo, para que no se mueva, así que usted no necesita que se mueva. En el siguiente ejemplo, igual P, A y B. En esta posición, todas las líneas están conectadas entre sí, aunque que presión esté conectada con A y esté conectada con B, hay una línea abierta para tanque por lo general, por lo tanto, la presión viaja por una línea que refleja menos resistencia, en este caso hacia tanque. Así que no va a poder actuar o hacer mover ninguno de los dos puertos porque están conectadas a tanque. Un ejemplo, podemos verlo en un segundo. Ejemplo, yo aquí tengo una electroválvula vinculada por solenoide tengo esta electroválvula manipulada por solenoide y el retorno por resorte. Una, dos, tres vías, tres posiciones, perdón, 4 vías. 1, 2, 3, 4 vías. Mi posición de descanso es la del centro y en este caso es una centro tándem. Si yo tengo un actuador, acá. Y lo conecto. Tiene presión, tengo mi bomba. Un tanque. Dejamos que sea así. Entonces, ¿qué pasa si en este momento, cuando está en posición de descanso, la presión viaja por el centro de la válvula, como dijimos, y luego regresa al tanque? Diferente fuera que yo acciono esta electroválvula, la energizo, y lo que hago es pasarla para acá. ¿Qué va a suceder? Yo estoy conectando presión con el puerto A, y el puerto A está actuando en la posición de extensión. Ahí me está ingresando el aceite que viene de la bomba y el aceite que estoy evacuando de la otra recámara me está regresando al tanque. Entonces, en esta posición yo extiendo el cilindro y si yo lo regreso y lo pongo en la otra posición, si energizo la otra electroválvula, la otra solenoide, entonces pongo la posición en la otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo ahora B, conecto con el punto B, con el puerto B, y lo que hago es retraer el cilindro en esta posición. Así que de esa manera funciona la parte de la solenoide. La solenoide forma un campo magnético que empuja el carrete interno de la válvula
para hacer los movimientos, ya sea de retracción o de flexión. Entonces, hay unas, cuando los volúmenes de los aceites, los volúmenes de caudal son demasiado altos, por ende el tamaño de la electroválvula cambia. Moverla por una solenoide resultaría poco práctico, porque tenemos que poner una solenoide. Para empezar, el carrete es mucho más pesado y la presión que hay que vencer es mucho más, todavía más grande. En este caso, lo que explicaba Miguel en el caso, en la práctica anterior, es de que existen válvulas pilotadas. Válvulas pilotadas que es donde se manipulan por medio de una presión piloto para poder vencer la resistencia del carrete. En este caso, si yo tengo una electroválvula, una válvula, de esta manera, casi siempre lleva una electroválvula más pequeña que la pilotada, que la piloto. Esta pilotada, la de abajo, que la que maneja el volumen grande, y esta yo manipulo a esta válvula por medio de una presión hidráulica. Casi siempre, si yo lo pongo de esta manera, casi siempre la electroválvula que va arriba es una de centro cerrado, pero es una centro flotante porque ella necesita que cuando yo termino de aplicar la presión o la solenoide, esta casi siempre la manejo por solenoide. La manejo por solenoide. Por solenoide. Este es P, este es tanque, este es A, y la conecto aquí. Y yo conecto el otro puerto aquí. ¿Ah? Y el puerto. Y aquí ya puedo conectar al actuador que yo estoy manipulando o lo que sea que esté trabajando en este momento. Pongamos que es un cilindro. Y el otro puerto que va acá. Yo sé que aquí es como una tripa choque que hemos hecho, pero no sé si me pueden entender. Vamos a borrar la parte de arriba para que no nos confundamos. Y solo vamos a dejar las presiones pilotas que manejan el acelerador. Entonces, aquí siempre yo tengo un tanque, una presión, y aquí siempre tengo un tanque. Entonces, dirán, ¿de dónde alimento yo esto? Son los orificios que yo les mostraba en el anterior, que son los orificios de entrada de lo que son X y Y. Así se denomina. X es presión para la pilota y Y es el tanque de la pilota. Entonces, casi siempre se alimentan de ellas del mismo caudal, de la misma presión que le llega a la pilotada, se alimenta la válvula pilota. Yo manipulo eléctricamente por medio de la solenoide para poder trabajar y hacer el movimiento de la pilotada. Se maneja por pilotos hidráulicos el movimiento del carrete y siempre se retornan por resortes. Me he olvidado, siempre. ¿Cómo funciona? Yo inmediatamente hago el traslado de la presión, muevo al campo A y mueve el piloto y inmediatamente se mueve y hace el cambio para hacer la retracción o la extensión. Viceversa, yo desenergizo la electroválvula y ya me vuelve a la posición central. ¿Qué es lo que pasa? Como ya aquí hay una presión ejerciéndose, esa presión cuando yo pongo me viaja para tanque, o sea, no está haciendo ninguna acción y me vuelve a la posición central por la acción de los resortes. No sé si está claro hasta aquí.
Si no, por favor, preguntas al chat. Pero bueno, si yo quiero hacer lo contrario y energizo la otra electroválvula, la otra solenoide de la válvula piloto, hago la misma situación. Perdón, es la contraria. Yo energizo y presión me conecta con la P y este se me va para acá. Igual. Y hago el otro movimiento contrario que estamos meditando. Entonces, básicamente, de esa manera es que funciona la parte de la pilotada. ¿Cómo se alimenta? Como le digo, lo que les va a definir es el calonaje, el tamaño de la bomba o la cantidad que van a manipular, y la otra parte es la que vamos a ver a continuación. No sé si tienen dudas hasta aquí. Lo importante que nosotros estamos viendo y lo que queremos ver es que ustedes pueden identificar una electroválvula que les llegue, independientemente de la marca que sea. ¿Cómo lo podemos identificar? Por tamaño, el size. ¿Quién se lo va a dar el size? Una. Si ustedes no lo reconocen físicamente, se lo va a dar la posición del orificio. Si en rombo, si en ala delta o en trapecio. Si en trapecio, entonces ustedes ven el diámetro de los orificios y con eso se van a buscar si es de 0,8, de 0,7 o de 0,10 o de 10. La otra parte, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ubicar una o hacer cruzar? ¿Cómo cruzar una electroválvula? La otra parte, dijimos que necesitamos saber el galonaje. De la bomba. La otra, si es electroválvula, la corriente de las selenoides. Si está a corriente alterna o si está a corriente directa. La otra parte es la conexión. La conexión, si es DIN, DIN es la que tiene los tres conectores en la punta. Si es alambrada o si es por conexión conduit. Conduit es que llega el tubo conduit y llega a una caja y ahí hace una conexión interna igualmente. Con estos tres datos, ustedes pueden ubicar una electroválvula que puedan usar sin que no lleva ningún tipo de marca. Ya, ahora sí se ve. No sé si sin dudas hasta ahorita. La corriente de las bobinas, por lo general, vienen puestas en la electroválvula, en la bobina, para la redundancia. Casi siempre vienen marcadas el voltaje ahí. Pero una característica que tienen para poder identificarlas es las bobinas que vienen en corriente DC son ligeramente más largas que las corrientes que trabajan en corriente alterna. Son más pequeñas, hay una pequeña diferencia. Entonces, por ahí se pueden ir, si estas pueden trabajar a 12 voltios o a 24 voltios. Estas trabajan a 110 voltios o a 220 voltios. Son las 4 opciones que pueden tener. No podemos hacer cambio de una con la otra por el mismo hecho de que las carcasas y los housings son mucho más grandes. Hay una diferencia de tamaño. Por eso no podemos hacer, dice, que voy a cambiar una bobina porque el centro que tengo, yo la necesito pero con bobinas de corriente alterna. No podemos hacer eso. Podemos cambiar de 110 a 220, ahí sí podemos cambiar. O de 12 voltios a 24, ahí sí podemos cambiar.
pero que vamos a intercambiar esta con esta, hay que hacer unos cambios. ¿Para qué? Mejor buscamos la electroválvula idónea para ese caso. Usted tengo otra pregunta. Si el galonaje de la piloto es la misma de la pilotada, casi siempre toma el galonaje. La pregunta que están haciendo es que si el galonaje de la válvula piloto es el mismo del galonaje de la pilotada. Prácticamente toma el caudal y lo dirige. Obviamente el caudal no va a ninguna parte porque solo hace presión para mover el carrete y ahí queda. O sea, es como una válvula check que llega, manda el piloto y le está haciendo presión mientras esté accionando la solenoide de arriba. Cuando yo desenergizo y él hace el cambio, entonces esa presión se libera a través de la misma válvula. Pero no utiliza galonaje, o sea, no se disipa por ahí, por esa parte. Solo hace una presión piloto. Es lo que está haciendo una acción. ¿Preguntas? Si no tienen preguntas adicionales, pues vamos a retomar con el tema de las válvulas de control, que eso lo va a seguir Miguel, para que tengan claro la parte esa. Ahora bien, necesitamos que nos retroalimenten con preguntas en la semana. Ustedes perfectamente creo que pasaron el curso, creo que se les va a habilitar otro módulo esta semana, pero en la semana nosotros necesitamos prepararnos con espacio y con tiempo para poderles ayudar y despejar todas sus dudas posibles. Nos gustaría que nos escriban, creo que le pueden escribir directamente a Miguel para ir preparando el tema de la siguiente semana. Esperamos tener un poquito más de recursos, les pido las disculpas por se han estado cayendo la parte de esa, pero vamos a tratar de mejorar, la verdad es que de eso se trata. Así que por mi parte es todo, les agradezco por la atención. Creo que Miguel va a proseguir con la parte siguiente. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a continuar con lo que es el tema. Agradecemos su participación y recordarles que esta semana, pues, bueno, tenemos hasta el día de ahora para continuar con el tema de las válvulas direccionales. A partir del día lunes se les va a activar el módulo de las válvulas de retención, que de ese tema es lo que vamos a hablar a continuación. En este momento voy a compartirles la pantalla. Acá. Como podemos observar, la válvula de antirretorno, en este caso vamos a llamarla de esta manera, más sin embargo tienen un nombre un poco más simple. En este caso, en algunas formas, en algunos lugares, pues se les conoce como válvula check. Veamos el concepto de la válvula antirretorno. Una válvula antirretorno puede funcionar como un control direccional o como un control de presión. En su forma más simple, sin embargo, es una válvula antirretorno, no es más que una válvula direccional de una sola vía. Permite el paso libre del aceite en una dirección y lo bloquea en otra. Si podemos chequear acá, pues nos damos cuenta que en su estructura básica, una válvula check, en este caso, es una válvula muy sencilla en la cual me permite el paso de aceite en una dirección de manera libre y en la otra lo está reteniendo. En el símbolo gráfico un poco más complejo podemos ver de que el paso de aceite únicamente activa hacia una dirección y cuando ésta trata de retornar sencillamente queda obstruido el paso de aceite. Muchos me dirán, bueno, pero tú estás hablando de que es una válvula direccional. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, sencillo. Las válvulas direccionales, como lo vimos al inicio del tema, pues es una válvula, es un mecanismo que regula el flujo, de la comunicación entre dos partes de una máquina o sistema o un buque o cualquier instalación industrial. Eso significa que la definición que nosotros estamos utilizando en este caso no dista mucho del proceso del nombre de válvula.
La única utilidad que le da en este caso es interconectar dos estructuras dentro de un equipo. Ahora bien, todos ya conocemos lo que es la válvula check como tal. Bueno, ese es el nombre que nosotros le damos actualmente acá. La válvula check en línea se llama así y esta es la primera que vamos a verificar. Es porque el aceite fluye a través de la misma en línea recta. El cuerpo de esta válvula se rosca directamente a la tubería y está mecanizado interiormente para formar un asiento para un pistón cónico o una bola. Eso significa que mi estructura básica en cuanto al mecanismo de la válvula puede ser a través de una bola o balín, como nosotros lo conocemos, o un pistón cónico que está unido, que está sujeto por un muelle ligero que mantiene la posición del pistón en su asiento, permitiendo un montaje de la válvula en cualquier posición. Si podemos observar acá lo que es el muelle, únicamente nos está diciendo que es un muelle ligero. Eso significa que no tiene presión, no tiene un taraje para poder ser activado. Esto es en el caso de las válvulas check en línea. Ya vamos a ver otro tipo de válvulas que sí tienen un taraje, el cual me permite hacer la activación para el paso libre de del aceite o puede ser algún otro tipo de fluido. Los que les mencionaba anteriormente, el muelle no es ajustable, pero hay disponible un conjunto de muelles de trajes distintos para casos específicos, tales para crear una presión piloto, montarlos en derivación con los refrigeradores o filtros, o en el caso de obstrucción de estos, como protección contra puntas de presión. En estos casos, las válvulas no se utilizan como válvulas antirretorno, sino más bien como válvulas de secuencia o de seguridad. En este caso, pues vamos a ver que las válvulas combinadas con otro tipo de estructura ya no predomina tanto su función principal, sino que esta ya va combinada. Un ejemplo de ello podríamos mencionar lo que son las válvulas reguladoras de flujo, porque en este momento ustedes miran, pero estamos hablando de check y no de reguladoras de flujo. Estamos hablando porque estas ya no se ocupan como antirretorno en sí, sino que se ocupan para regular flujo. Pero si ustedes se dan cuenta, en ese tipo de válvulas, las que son unidireccionales, únicamente el paso de aceite se restringe en una línea, pero cuando este retorna, puede retornar libremente. Sin embargo, abajo de la retención está un chequecito. Ese chequecito me permite a mí evitar que el fluido pase libremente en ambas direcciones. O no sé, también en este caso, pues podemos chequear lo que son los filtros. Los filtros de retorno tienen una carcasa la cual lleva un chequecito. El chequecito pues me sirve a mí para evitar que el flujo, cuando esté saturado, pues retorne por la línea de retorno. O sea, que regrese nuevamente hacia la línea de presión. Ahora bien, las válvulas tienen un taraje, una capacidad bastante limitada, dependiendo de su estructura. En este caso, las válvulas de línea son las que emiten una presión hasta de 200 kilopascales por centímetro cuadrado, que equivale más o menos a unos 245 bar. Las válvulas antirretorno en línea no son recomendables para aplicaciones en las que puedan verse sometidas a caudales de retorno de gran velocidad. Vamos, una duda acá. Okay. Okay. Vamos con las válvulas check antirretorno de ángulo recto. Esta es una válvula mucho más robusta y está formada por un pistón de acero y un asiento endurecido incrustado en un cuerpo de fundición. Se debe su nombre porque el aceite fluye a través de la misma formando un ángulo recto. Eso significa que hace la entrada acá de flujo, ya sea de la bomba, del control direccional, siempre en la línea de presión. Cuando ésta quiera retornar siempre por la misma, pues evita que ésta retorne.
Estas válvulas se construyen para montaje en tubería sobre placas de base conjunta o brida. Su capacidad caudal está comprendida entre 12 a 1200 litros por minuto, con una amplia gama de presiones de abertura. Lo que les mencionaba anteriormente, este tipo de válvulas, a diferencia de las válvulas de línea, estas sí ofrecen un poco más de resistencia para su activación. Eso no significa que después de eso sigue obstruyendo, ¿no? Cuando cumple el taraje al cual viene lo que es la tapa o la cabeza de pistón o la bola, como ustedes, como venga diseñada la estructura, pues sencillamente vence y hace que el flujo pase nuevamente pase en la línea y evita que ésta retorne siempre. Ahora continuemos. Veamos cómo es que funcionan. Hay otro tipo de válvulas check antirretorno, en este caso, que son con retorno restringido. Ustedes dirán, ¿es posible? Claro que sí es posible hacer una válvula con retorno restringido, que es una modificación de una válvula de retorno, de una válvula check. Lo único que este tipo de válvulas lo que permite es que se haga un retorno restringido del flujo mientras la posición esté cerrada, cuando retorna el aceite, pues este no retorna completamente, sino que lo hace de manera restringida. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues sencillo, esto lo podemos utilizar cuando queremos descompresionar lo que es una prensa hidráulica de una capacidad bastante grande. Entonces, de esa manera podemos hacer la aplicación de este tipo de válvulas y podemos chequear acá. Acá viene la entrada. La entrada tiene un paso libre perfectamente. Va el flujo hacia la salida, que va en línea. Pero cuando esta retorna, cuando quiera retornar nuevamente la misma línea, pues sencillamente queda atrapado y solamente permite en esta parte de acá que el caudal restringido regrese por la misma línea. No sé si hasta este momento tendrán una duda. Hola, buenos días, Miguel. Buenos días. Sí, solo una consulta con esta válvula que estamos tocando en este momento. ¿Tendría algún tipo de perilla o alguna forma para regular el fluido que vaya a salir ya cuando está obstruida o simplemente por defecto ya lleva una capacidad ella? Todas las válvulas que son check, que son las más sencillas, si podríamos decirlo de esa manera, pues, perdón, únicamente ya vienen, no se pueden regular. No viene regulada porque en este caso estaríamos ya hablando de una válvula reguladora de flujo, que si bien es cierto, lleva un check en la parte interna para su accionamiento, no se utiliza como tal, sino que las válvulas check únicamente impiden que el flujo de aceite, si lo podemos observar en en este ejemplo, el flujo pasa libremente de B a C, pero cuando este quiere retornar, no puede porque está obstruido por la bola o por un pistón. Entonces no se puede regular. Ya vamos a ver que en un diseño un poco más complejo de lo que es una válvula direccional, de una válvula check, sí ya se pueden haber un pilotaje para que éstas puedan actuar. Pero en este caso también de la válvula con retorno restringido, pues ya hay una capacidad establecida de parte del proveedor para que la cantidad de aceite que pueda retornar sobre la línea de entrada sea
directamente proporcional al uso que necesite el equipo. No sé si tendrán alguna otra duda. Bueno, continuamos entonces. Veamos, ahora sí, ya un poquito más de lleno, las válvulas antirretorno pilotadas. Las válvulas antirretorno pilotadas, yo sé que más de algunos hemos visto estas, ya sea en las tiendas, en las bodegas de acá de Central Hidráulica, en donde prácticamente están diseñadas para dar el paso libre como cualquier válvula check normal en una dirección y bloquear el caudal de retorno en la dirección opuesta hasta que la válvula se abra debido a la acción de un pilotaje interno. Veamos acá. Okay, lo que acá decía, ¿verdad? El paso es libre hacia una dirección, pero cuando quiere retornar, pues está obstruido hasta que la línea piloto activa nuevamente el muelle y deja que el aceite retorne por esta línea mientras se llena esta. Ustedes me podrán decir, bueno, pero estas solamente las podemos ocupar de esta manera, o sea, solamente tienen esta estructura física. No, también recordemos que hay para las válvulas válvulas apilables, en este caso las válvulas tienen las mismas características, ¿verdad? Permítame un segundito. Ok, si tienen las mismas características que me permiten únicamente activarlas cuando envío flujo a través de la otra línea y hace que ésta active directamente el pilotaje exterior. Las válvulas pues no únicamente llevan estructuras, algunas pues por su diseño que son un poco más simples pueden llevar un pilotaje externo, no puede ser únicamente de manera interna, sino que por ejemplo acá puede llevar una línea piloto que se deriva directamente de la línea principal con la que se está activando el cilindro hidráulico o en sus defectos también puede ser un motor hidráulico, no solamente un cilindro, sino que este es ocupado para cualquier tipo de actuador que nosotros lo necesitemos. Veamos, ¿a dónde lo utilizo? ¿Dónde puedo hacer que una válvula de antirretorno pilotada sea efectiva? Bueno, las utilizamos en presas hidráulicas como válvulas de prellenado para permitir que el cilindro principal se llene por gravedad durante la carrera de aproximación rápida. También se utiliza de manera para mantener parado a pesar de las fugas a través de la corredera de la válvula distribuidora del cilindro vertical en su carga. Ahora veamos, no sé si recuerdan que hace unos instantes don Torres nos estaba mencionando la aplicación de lo que son los tipos de centros de las válvulas direccionales. En este caso, pues, las electroválvulas con centro flotante o centro tándem, pues sencillamente no mantienen la posición del actuador porque toda la presión que estos mantienen regresa directamente a tanque. Pero si nosotros queremos mantener en una posición establecida el cilindro, que no se mueva, nosotros lo detenemos y este no regresa, sino que se mantiene en su posición, pues únicamente lo que hacemos es ponerle una válvula, ya sea que vaya directamente en el cilindro, como podemos observar en este punto de acá. Podemos hacerle directamente o esta la podemos ubicar también en lo que es las bases de las electroválvulas para generar el mismo efecto. No solamente porque están en diferentes posiciones, bueno, siempre se hace la misma
la misma operación. Ahora veamos, en este caso hay dos tipos de válvulas antirretorno. Están las válvulas 4C y la 2C. En este caso, para hacerlo un poco más versátil, la explicación, podríamos decir que las válvulas antirretorno 4C son las válvulas de simple efecto. Y ahorita lo vamos a chequear. Ahorita vamos a darle explicación sobre esto. Puede verse la constitución de la válvula 4C, en este caso. Esta pequeña que vamos a tener acá es de tipo cartucho, que vamos a poner como ejemplo. El obturador de la válvula está apoyado en su asiento mediante un muelle ligero. Lo que decimos siempre, que los muelles lo único que hacen es mantener la posición de lo que es el pistón mientras se hace la instalación de la válvula en la estructura ligero y la camisa que guía el pistón piloto, que forman una pieza única con el asiento. El orificio del pilotaje externo, que podemos chequear acá, está situado en la tapa inferior de la válvula. Esta está en comunicación con la cabeza del pistón, que está acá. Eso significa que cuando mi presión se vence, sencillamente se abre lo que es la válvula y me permite hacer que el aceite retorne por la misma línea. Esta es la línea A que ustedes pueden observar acá. Me permite únicamente que el flujo vaya directamente hacia la línea B. Con el pilotaje que viene acá directamente hacia la B, esto hace que el resorte o el muelle venza y automáticamente me permite que el flujo de aceite retorne sobre la misma línea. Acá podemos observar, acá, en esta imagen, la ubicación de la válvula de cartucho en la carcasa. No sé si con esta parte estamos claros o necesitamos, o necesita que se amplíe un poco más. Veamos cómo funcionan. El ejemplo que pusimos anteriormente, y ahorita lo vamos a reforzar, pues que es que en la línea A, que es la presión de entrada del obturador, acá en la entrada de la válvula, ha vencido la tensión del muelle abriendo la válvula, permitiendo el fluido, el paso de fluido. Acá significa que mi aceite está pasando libremente, no tiene ningún tipo de obstrucción de la entrada ya sea de la bomba hacia el cilindro o a un motor hidráulico. La salida también está libre, todos los pasos están libres, pero cuando cuando la válvula se activa, en posición contraria, evita que el flujo de la salida retorne por la misma línea. ¿Qué sucede? Cuando yo necesito activarla a través de un pilotaje normal, pues sencillo, la línea piloto, que ya sea de manera externa o manera interna, pues sencillamente se activa y me permite el paso libre de la salida hacia la línea de entrada, ¿verdad? Esto es, prácticamente se aplican más con los actuadores de manera directa. Ahora una válvula antirretorno 2C. La 2C significa que esta la puedo ocupar con la puedo ocupar en ambas líneas de trabajo. En este caso está representado en esta figura que vemos acá en la simbología. El obturador de la válvula se aparece a la válvula de un motor de explosión y el pistón de piloto está unido a la varilla roscada del obturador mediante una tuerca. El muelle ligero mantiene el pistón apoyado en su asiento cuando no hay circulación de caudal. Hay un orificio de drenaje independiente para impedir que se origine una contrapresión del lado inferior del piloto. Eso significa, veamos un poco más de cerca.
siempre podemos observar que acá ya estamos manejando, ya estamos tarando lo que es la válvula para que la presión cuando la venza a través de esta línea que van interconectadas entre sí, pueda abrir paso y hacer el retorno del flujo de la línea C2 hasta la B2. Ahora, para que lo podamos ver de una manera un poco más simplificada, sin presión piloto, si ustedes se dan cuenta, el aceite pasa libremente de una línea hacia otra. Cuando ya no pasa, ya no hay circulación de aceite de la línea principal, en este caso definámoslo como A, la línea A, y únicamente hay retorno a través de la línea B, esta sencillamente está evitando el paso a través de un pistón, llámeselo pistón, bola, asiento cónico, hasta que nuevamente a través del piloto, pues activa lo que es la válvula, el piloto de la válvula, y me permite nuevamente hacer el retorno de aceite desde la línea C2, en este caso como lo habíamos visto en la gráfica anterior, hacia la B2. No sé si hasta este momento tendrán algún tipo de dudas sobre el tema, ¿verdad? Y también recordarles de que pueden accesar nuevamente a lo que es a la plataforma en línea de ética para que puedan continuar con lo que es el curso. En esta semana se va a activar lo que es las válvulas de retención, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues nos las pueden hacer llegar a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, y nosotros con gusto le vamos a estar ayudando a responderle. Pero no sé si en este momento ustedes tendrán alguna duda sobre el tema para que la podamos despejar. No sé si tendrán dudas. Si no, con esto concluimos la capacitación de este día, ¿verdad? Esperando de que haya sido muy informativo para cada uno de ustedes, y recordarles nuevamente que pueden accesar a la plataforma de ética, realizar lo que son los cuestionarios, que son las evaluaciones en este caso, y si tienen alguna duda con la plataforma, tienen algún problema, pues nos pueden hacer llegar un correo en el cual nosotros se lo vamos a hacer y vamos a responderle inmediatamente, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo de mi parte, pues esperando que pasen un feliz fin de semana y que descansen mucho. Nos vemos.